Y cambiamos de tema, y es que ahora que estamos de pleno metidos en la época más mágica del año, la Navidad, pero también la más estresante, nada mejor que Ami Buendía para que nos dé algunos de los muchos consejos que ella da, y en esta ocasión para una vida plena y activa. Muy buenas tardes. Muy buenas, Penélope, ¿qué tal? Pues yo te tengo que decir, y ahora vamos a entrar, pero yo soy más muro que molino. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto del muro y el molino? Bueno, pues es una metáfora a la que ha llegado Ami para hablarnos de la gestión del cambio, una nueva técnica, una nueva habilidad maestra para afrontar una vida plena y activa, ¿no es así, Ami? Sí, pues así estamos, y es que en la era en la que estamos hoy en día, y teniendo en cuenta que ya estamos, ¿no?, en Navidad, y hay que pensar en el nuevo año, que los cambios van a ser parte de nuestra vida, ¿no? Sí o sí. Entonces, pues, ¿cómo vamos a gestionarlos? A ver, hay dos maneras de gestionarlo. El afrontar las cosas de una manera positiva y de una manera, bueno, pues como se suele decir, ¿no? Cuando vienen las aguas hay que dejarse llevar y ver hacia dónde nos llevan. Y luego está la otra manera, que es, no. A mí me da miedo en los cambios, si las cosas funcionan así porque vamos a cambiar y yo me quiero quedar así. Pero no, tú lo afrontas hay dos visiones. Hay dos visiones, que es la del molino y la del muro. Ante ese cambio que tenemos desde la tecnología, ¿no? Por eso hablábamos de la inteligencia artificial ocupa, pues es la gran revolución que tenemos y que a lo largo del 2026 pues estará muy presente, pero que los cambios están patentes en cualquier parte de nuestra vida, ¿no? Desde crisis personales, divorcios, niños que vienen, jubilaciones. Entonces, bueno, pues todos esos son cambios que hay que aprender a gestionarlo. Entonces, el muro lo que quiere decir es agarrarte a cómo se hacían las cosas antes, en lugar de recibir lo que viene con esa apertura de mente, y voy a aprender y vamos a ver qué me trae, que seguro que me va a traer cosas positivas si soy capaz de recibirlo de manera abierta. Al final, un muro, ya sabemos, cuando sopla un viento fuerte, acaba haciendo grietas, y las grietas al final acaban haciendo que el muro caiga. Mientras que el molino lo que hace es utilizar ese viento que viene, aparte da igual que venga de un lado o de otro, esas aspas son capaces de convertir esos vientos, que en principio pues, ¿no?, te asustan, pero lo convierte en una fuente de energía y por tanto llevado a nuestra vida, ¿no?, pues de crecimiento. Y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí, de cómo nos convertimos en molinos y no en esos muros que nos tumban los cambios. Yo por eso decía que yo soy más muro, ¿vale? Esto es más típico de las personas de mayor edad, pero no sé por qué yo ante los cambios me da mucho miedo. Y entonces hay que tener muy claro que no todo lo nuevo es peligroso y no todo lo nuevo tiene por qué traer algo negativo, sino todo lo contrario, que las cosas funcionen de una determinada manera y que te haya funcionado bien no significa que lo vayas a cambiar y que se vaya a ir todo al traste, ni muchísimo menos. De ahí el principio de lo básico, dos formas de entender lo inesperado, Ami. Sí, a ver, realmente los cambios, claro, si lo enfocamos a la IA, ¿no?, la inteligencia artificial, que es como algo que lo tenemos muy presente, pues es verdad que dices, pues más a la gente mayor, ¿no?, que se agarra a cómo, pues no quiero saber nada de la banca digital, ¿no?, voy con la cartilla, que antes lo hablábamos. Yo era de esas, Sí. Lo tengo que confesar. Parece que sea más de gente mayor, ¿no? Pero realmente es que los cambios los tenemos desde pequeños, desde que cuando pasas del colegio al instituto, a la universidad, o sea que los cambios forman parte de la vida. Lo que pasa es que ahora van de una manera muy rápida, más de lo que pasaba antes, ¿no? Entonces, en estas situaciones lo que deberíamos de hacer lo primero es planificar, porque ante una situación de cambio, lo mejor, o sea, nos permite sentir que de cierta manera lo tenemos controlado cuando ese gran cambio que acaba de llegar, pongamos la tecnología, ¿vale? Que es algo que por todo, ejemplo. y que va a ser como sigue, ¿no? Esta revolución va a continuar el próximo año. Entonces, oye, pues en lugar de decir, yo no quiero saber nada de todo de la banca digital, del ChatGPT, oye, pues voy a decir, bueno, esto está aquí, no voy a poder enfrentarme con ello, con lo cual, primero, ¿en qué me puede ayudar? En lugar de ¿por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Exacto. Claro, porque no va a ningún lado, esto es más fuerte que tú. Entonces, oye, ¿para qué me puede servir? Entonces voy a desglosar esa habilidad que me parece tan complicada de adquirir porque no me siento cómoda pues usando las tecnologías y tal, pues voy a desglosarlo. Oye, voy a empezar a escuchar, pues mismo en las redes sociales, a gente que hable de tema de inteligencia artificial. Voy a ir a charlas donde hablen, hay muchísimos cursos. Voy a empezar a trastear, o sea, no voy a
el primer día no voy a ser el gran experto, pero a lo mejor veo un tutorial, empiezo a hacer pruebas y poco a poco ese miedo, porque al final lo que estamos hablando, esa reticencia al cambio viene del miedo. Y el miedo es una cosa, es una emoción que nos ha protegido de muchos peligros. Sí. Nos ha hecho estar hoy aquí, ¿no? O sea, Exacto. El ser humano, ¿no? Entonces, pero a veces el miedo, y ahí está también la capacidad del ser humano para regular esa emoción y decir, oye, el miedo está muy bien para ciertas cosas, me proteges, pero hay cosas que me estás evitando, me estás dejando, ya no solo a lo mejor a nivel profesional que te quedes a un lado, sino que es que te quedas fuera de la sociedad, porque ya el día a día, llevándolo al tema de la tecnología, pero podemos llevarlo a muchísimos temas, si tú no estás en esa onda, estás fuera. Aquí no quita, y esto es otro tema, ¿vale? Que uno diga, bueno, quiero ese equilibrio porque la tecnología, como todo, como te pases de la raya, te absorbe. Claro. Pero eso es otro tema. Que ya, eso ya otro día. Otro día. Entonces, bueno, pero que al menos desde ese conocimiento, bueno, pues te sientas cómodo y ya luego decides cómo regulas ese uso, ¿no? También es una manera de autonomía personal, es una manera de, por ejemplo, yo lo pongo en las personas mayores, ¿vale? Llega la revolución tecnológica, para ellos es una gran revolución porque han pasado de ir con la cartilla al banco, que les actualicen y sepan de cómo los movimientos de sus cuentas, pasan a, no, ahora todo se tiene que hacer vía digital, se tiene que hacer todo con el móvil, con el ordenador, o simplemente tienes que ir al cajero, meter la cartilla. Claro, la gente mayor era como se aturullaban, ¿no? Y necesitaban o a su nieto o a su hijo o a un conocido más joven que les ayudara con todo esto. Ellos eran muy reticentes a todo esto hasta que llega un momento en que ya se empiezan a hacer cursos, ¿no? Para que ellos sean autónomos y puedan realizar todo este tipo de gestiones. De ahí que ellos al principio eran muy muro y acaban subiéndose a ese molino que les mete en esa rueda y les ayuda a ellos ser más autónomos, y también es un crecimiento personal. Totalmente, y de repente dices, ostras, que mira que he aprendido, que ahora sé hacer esto, claro, que me simplifica la vida, que me dice recetas para cocinar que no me puedo imaginar, y cuando le descubres toda la utilidad, dices, ostras, pues esto va a estar que está muy bien, y te sientes parte, además, te sientes parte de que estás en la sociedad, que no estás fuera. Entonces, bueno, pues efectivamente esa planificación nos va a ayudar mucho, y otra clave sería la resiliencia, trabajar esa resiliencia. Claro, hay que aceptar el cambio, bueno, mira, el cambio está aquí, el cambio ha llegado, se va a quedar, no se va a ir, es algo a lo que me tengo que sumar, con lo cual hay que aceptarlo, y no poner impedimentos. Eso es. Lo vamos a vincular con esa resiliencia, que al final es esa suma de fortaleza y flexibilidad, de, bueno, pues una vez más recibo de una manera flexible este cambio, pero también sé hacia dónde voy y lo que quiero. Entonces, una de las cosas que ya lo hemos comentado un poco es conocer lo primero, las normas que rigen este cambio, cómo funciona, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ir aproximándonos poquito a poco. Por otro lado, orientarnos a la solución y no a la queja, ¿no? Porque en lugar, pues como estábamos diciendo, esto es horroroso, es que de ahí no sales. Sí, no te metes en esa rueda. Efectivamente, eres el muro. ¿De por qué? Si yo iba y me hacían esto, ahora porque tiene que ser todo por teléfono, o porque tengo que hacerlo todo, que yo no quiero, que yo quiero que una persona, eso también nos pasa hoy en día cuando llamamos para hacer algún tipo de gestión y se nos pone un contestador automático. Sí. A ver, es que acabamos todos diciendo, hablar con una persona. Claro. Esto también forma parte de ese mundo del molino. Bueno, a ver, de ese mundo yo creo que esto sería ya hemos sobrepasado la tecnología, pero este es el otro tema que yo digo que habría que venir otro día. Sí. Ya hemos pasado la tecnología y al final somos humanos, entonces, bueno, pues buscamos ese punto, ¿no? de conexión con la otra persona. Pero ahora estamos para esas personas que rechazan, Totalmente. ¿vale? Que rechazan. Ya llegará cuando ya estás metido de lleno y dices, oye, que también quiero conectar con ese lado humano. Pero ahora mismo lo que quiero es llegar a sentirme cómodo en este caso, hemos puesto el ejemplo de la tecnología. Entonces, otra de las cosas que puedo hacer es rodearme de personas pila, que yo llamo personas que te impulsen en ese sentido, en lugar de otras personas que te digan, no, esto, otros como tú, no, otros muros, rodéate de molinos. Los molinos, aunque si tú eres un muro, al final te enseñarán cómo construir ese molino. Así que esa sería otra de las claves. Otra clave también es, ante un momento de crisis, porque al final un cambio es una crisis, tenemos que dar prioridad a nosotros, al autocuidado.
si estoy asustado, porque al final es lo que hablamos, todo es miedo, miedo al cambio, a todo lo que no esté acostumbrado. Entonces voy a dedicarme tiempo al autoconocimiento, pues a lo mejor a dejar a un lado el ruido exterior, a encontrar tiempo para mí, a descansar, a dormir las horas, ya sabemos que hay que dormir las 8 horas, es lo que deberíamos, o sea, incluso encontrar esas cosas que a ti te dan paz, que puede ser leer libros, ver cierto tipo de películas, ir al cine, lo que sea, ¿no? Pero darte prioridad a ti, buscar ese espacio, porque eso te va a permitir tener o desarrollar esa mente abierta que va a ir construyendo ese molino, porque el molino al final se va construyendo poquito a poco con estas claves que estamos viendo, ¿no? Esta, por ejemplo, sería otra. Sí, necesitas estar bien contigo mismo para aceptar todo ese tipo de cambio que llega a tu vida y que no se va a construir solo, sino que las aspas de ese molino tienes que ir construyéndolas tú, tienes que ir dándole paso tú, y entonces si tú estás bien contigo mismo y estás receptivo, que entiendo que también hay que estar receptivo para asumir estos cambios en todos los ámbitos, con lo cual entiendo que el bienestar personal es muy importante también. Sí, por eso. Entonces tienes que estar bien para recibir un terremoto, porque al final para ti no deja de ser un terremoto. Y este tema que estamos hablando, lo que también hay que tener en cuenta, lo estamos enfocando muy para la vida personal, ¿no? en este caso, pero esto es fundamental para las empresas, la gestión del cambio. Esto es un tema prioritario en el mundo empresarial que nos afecta, como quien tenga empresa pues lo sabe muy bien, porque busca talentos, personas, profesionales que sepan gestionar bien el cambio, y nosotros como profesionales que queremos estar integrados en el nuevo mercado laboral, tenemos que trabajar esas habilidades que nos convierten en molinos. Al final, y bueno, ha sido una pandemia estos últimos años, ¿no? Una pandemia, el apagón, y los cambios de fusiones, la globalización, todo, la transformación digital, ¿no? Entonces, más allá de que, por supuesto, los profesionales tienen que tener habilidades técnicas, y eso ya se presupone, pero lo que nos va a diferenciar, los que nos va a posicionar en la cabeza de línea, ¿no? Es precisamente que seamos personas con esa gestión del cambio. Y cuando además que somos o buscamos ser líderes dentro de esas empresas, la gestión del cambio se enseña por el ejemplo. Entonces, si nos interesa que los líderes empresariales, los managers que tienen equipos, sean personas que ante el cambio sepan gestionarlo. Aquí también otra de las claves que no hemos nombrado, pero que también es importante, es el de la autoconfianza. Y eso parte del autoconocimiento. O sea, yo tengo confianza en mí cuando me conozco mis fortalezas, también muchas veces nos viene muy bien conectar con otros retos, porque es que al final crisis hemos pasado todos, se te ha partido ya de una edad, ¿no? Todo el mundo hemos pasado crisis. Entonces decir, ostras, esto lo saqué adelante, ¿por qué no voy a sacarlo ahora? Y eso también nos da mucha fuerza. Y nuestro ejemplo, si somos personas con esa habilidad de gestión del cambio, se contagiará al equipo, y la empresa hará que ante lo que venga tener esa capacidad de reacción. Esto también da mucho, en el ámbito empresarial también da muchísimo miedo, porque muchos empleados pueden pensar, madre mía, ahora viene este cambio, a ver si esto me va a repercutir de manera negativa. Y yo soy muy molino, pero esto a lo mejor no quiero subirme a este carro, por decirlo de alguna manera, porque no todos los cambios tienen que ser buenos. No, para nada. Lo que pasa es que ya la mayoría de los cambios no los eliges tú. Claro. O sea, te llegan. Entonces, muchas veces es una mentalidad de verlo más desde arriba y decir, incluso un despido, un puesto que te han cambiado que no es lo que te gusta, pero al final dices, ya pasará, ya pasará, y es más, a lo mejor de esto aprendo, realmente esa es la actitud, de esto aprendo y pongo la mirada. Primero hay que poner la mirada no en lo que yo no puedo controlar, porque oye, que me hayan despedido, eso yo no lo puedo controlar, es una decisión. Entonces voy a poner la mirada en, oye, si me han despedido, resulta que este trabajo ya me tenía frustrada, pues que otras habilidades, que sueños yo he tenido profesionales que no he podido desarrollar. Pon la mirada en aquello en lo que tú sí tienes control y actúa para que, para sacarle el máximo provecho de esa situación. Crisis es cambio, al final una crisis es un cambio, no tiene por qué ser malo. Y cosas que tú ves malas, porque te dan miedo muchas veces, luego es lo mejor que te ha pasado en tu vida. Los mayores crecimientos personales y profesionales vienen a través de esas crisis, de ese dolor. Mi padre siempre me decía, y siempre me dice una cosa, si tú te pones una cosa aquí no la ves bien, pero si te la pones a una cierta distancia,
lo ves de una manera diferente. Con lo cual yo creo que también hay que mirarlo de esa manera, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Esto también me lo dice mucho mi padre. Y es verdad, hay que enfocar y saber hacia dónde vamos. No todos los cambios son malos, las cosas cambian y muchas veces es para mejor, con lo cual que hay que saber adaptarse, hay que saber hacia dónde vamos y bueno, pues aceptar las cosas como vienen y conforme vienen iremos capeando. Eso ¿no, es, Ami? con foco además, dentro de lo que estábamos diciendo, dentro de ese cambio, ir centrándote en aquello que para ti es prioritario. Entonces, bueno, con esta situación de terremoto que estás viviendo, donde hay cosas que siempre son más prioritarias para ti o para tu día a día profesional, pon el foco ahí. Cuando ya lo tengas solucionado, a otra cosa. Y vas ampliando, y vas ampliando. No se puede abarcar el cambio que mucho así, abarca. Pum, así viene el muro, ¿no? También te tumba. Claro. Con lo cual, la conclusión. Sí. La esencia, una disciplina de vida proactiva. Sí, bueno, es mentalidad. Mira, trabajemos la mentalidad molino, ¿no? La mentalidad de vivimos, es lo que los expertos llaman un entorno bunny, es decir, bueno, son unas siglas que al final lo que te dice es un mundo totalmente caótico y cambiante, que las respuestas del ayer no sirven para hoy. Entonces, lo mejor que puedo hacer ante esta actitud es desarrollar esa mentalidad de crecimiento, me caigo y me levanto, aprendo y nada. Y esto es la vida, venimos aquí a jugar. El mañana es hoy. Pues eso es. Así que, a mí, muchísimas gracias por estar con nosotros, Muchas por gracias, ayudarnos a abrir la mente, por ayudarme a dejar de ser tan muro y empezar a construir esas aspas que me ayuden a ser un poquito más molino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, siempre es un placer. Y ahora nosotros nos vamos con